Hoy es el martes 23 de mayo del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo los Estados Unidos dejaron de ser una nación capitalista para convertirse en lo que hoy podríamos definir como un comunismo informático. Cuando la humanidad dejó de ser una sociedad basada en la agricultura, se convirtió de facto en una sociedad industrial con todo lo que esto implica. En una sociedad industrial existen al menos dos formas de organizar la economía de los estados. Por un lado existe el capitalismo de Adam Smith y por otro lado existe el comunismo de Carlos Marx. Estos dos sistemas económicos definieron la vida de la mayor parte de las personas durante el siglo XX. Curiosamente, dentro del mundo occidental se creía que el comunismo era un castigo divino que Dios había lanzado a los rusos y a los chinos por razones que no se comprendían del todo. Desde el punto de vista de los comunistas, el capitalismo era la dictadura del gran capital contra una población ignorante y manipulada por parte de los medios de comunicación. Antes que nada, creo que lo mejor es definir tanto el capitalismo como al comunismo y al mismo tiempo explicar sus diferencias y similitudes. Primero que nada, debo de aclarar que el comunismo en ningún instante fue creado por un pobre que odiara a los ricos. El comunismo paradójicamente fue un sistema creado y diseñado por alguien que sabía demasiado del dinero. De hecho, curiosamente, tanto el capitalismo como el comunismo fueron creados y diseñados en la ciudad de Londres y desde ahí se expandieron al resto del mundo. El comunismo es un sistema económico industrial que se caracteriza porque no existe la libre competencia y donde la propiedad de los medios de producción se encuentran en unas pocas manos. Una nación comunista es en teoría una nación democrática, donde en teoría existe la democracia y la división de poderes. Por lo general, las naciones comunistas tienen un solo partido político, donde la gente simplemente acude a las urnas a refrendar el apoyo al sistema. El capitalismo, por su parte, es un sistema económico industrial que se caracteriza por la existencia de la libre competencia y donde la propiedad de los medios de producción se encuentra distribuida en muchas manos. Una nación capitalista puede ser una dictadura como la de Franco en España o la de Pinochet en Chile. También es posible que un país capitalista tenga un solo partido político, como lo fue el caso de México. O es posible un sistema bipartidista donde ambos partidos se alternen en el poder, como lo es el caso de Inglaterra y de los Estados Unidos. Alguna vez alguien dijo que existen solo dos caminos para imponer el comunismo en el mundo, uno rápido y otro mucho más lento. La vía rápida para imponer el comunismo es mediante la fuerza bruta, como lo que ocurrió en la Rusia zarista hace 100 años. Esto último tiene la desventaja de que al ser un cambio demasiado acelerado, se produce en la población una reacción contraria de rechazo. La vía lenta para imponer el comunismo es mediante el capital financiero. Aquí la ventaja es que al ser un cambio gradual, la población no puede oponer resistencia alguna porque simplemente no saben contra lo que se están enfrentando. Sí, así como usted lo ha escuchado. El capitalismo es simplemente un sistema económico de transición que tarde o temprano nos lleva a un comunismo dirigido por financieros. La única forma en que el capitalismo no se convierta en un comunismo es mediante el descubrimiento de nuevos mercados y de nuevos consumidores. Básicamente el capitalismo es como una fogata a la cual hay que lanzarle leña de forma constante para que no se extinga. El problema llega cuando la leña se nos ha agotado. A finales de la Segunda Guerra Mundial, la nación capitalista por excelencia fueron los Estados Unidos. Las empresas norteamericanas invadirían la Europa devastada con sus productos a partir de 1945.
Entre 1950 y 1970, el capitalismo estadounidense creció gracias a la reconstrucción de la posguerra. A partir de 1970, el capitalismo se alimentaría de América Latina y de las nuevas naciones independientes del África. Para 1990, el capitalismo exigiría nuevos mercados. Y aquí es exactamente cuando Europa del Este y la Rusia comunista se abren a los capitales extranjeros. Lamentablemente, el capitalismo exigiría más y más para el año 2000. Es precisamente en el año 2001 cuando China anuncia su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, y de esta forma el crecimiento de la economía mundial se basaría en el despertar económico del dragón asiático. A partir de 2001 nada volvería a ser igual, ni en los Estados Unidos ni en el resto del mundo. Lamentablemente, para el año 2010 el crecimiento chino se agotó, y aquí es exactamente cuando el capitalismo llegó a su fin en todo el mundo. En otras palabras, una vez que el capitalismo triunfó y se logró imponer en todo el orbe, el crecimiento económico mundial se frenó de golpe. La economía mundial ha dejado de crecer desde el año 2010 y de hecho su crecimiento ha sido marginal desde finales de la década de 1990. Quizás la última etapa en que la economía de los Estados Unidos tuvo un crecimiento tangible fue a mediados de la década de 1990 con la administración de Bill Clinton. Ahora, ¿qué ocurre cuando la economía mundial simplemente ya no puede crecer porque ya no hay hacia dónde crecer? Aquí lo que ocurre es que en un mundo necesitado de mayores ganancias, la única forma de crecer en utilidades e ingresos por parte de las grandes compañías es mediante la optimización de la economía. Optimizar la economía consiste básicamente en permitir la creación de grandes monopolios vía fusiones y adquisiciones de empresas. Al mismo tiempo, las grandes compañías intentan reducir costos para maximizar ingresos. De esta forma entramos en un mundo donde cada día los medios de producción se concentran más y más en menos manos y al mismo tiempo se vuelven mucho más eficientes. Una característica de una nación comunista es, por ejemplo, ver que una sola empresa es dueña de todo un sector de producción. Y en Estados Unidos y en muchos países vemos como ciertas empresas tecnológicas se están apoderando poco a poco de grandes sectores de la economía. Hoy el capitalismo ya no existe más ni en Estados Unidos ni en gran parte del mundo. Hoy la libre competencia ha llegado a su fin y si no me cree simplemente intente competir contra una compañía como Amazon en el sector de distribución minorista. Hoy lo que existe es algo que podríamos definir como comunismo tecnológico, donde las personas poco a poco están empezando a dejar de ser dueñas para pasar a ser simples usuarios de las cosas. Facebook, Amazon, Airbnb, WhatsApp, YouTube son claros ejemplos de monopolios tecnológicos. Facebook, YouTube, Netflix se están apoderando de forma acelerada de un sector tan importante como lo es el de los medios de comunicación. Hoy, la radio, las televisoras y los grandes periódicos están en una crisis enorme debido a que han sido incapaces de enfrentar a las grandes empresas tecnológicas. Amazon, por su parte, está generando que miles de pequeños y grandes negocios de venta al menudeo desaparezcan todos los días. Walmart, Sears, Radio Shack, Best Buy y muchos otros negocios de este tipo están perdiendo ventas de forma masiva. De esta forma estamos viendo frente a nuestros ojos cómo la libre competencia desaparece de nuestra sociedad y nos lleva a una economía compartida donde lo único importante es el acceso y no la posesión. A finales del siglo XIX, los Estados Unidos se enfrentaban a una situación similar, donde grandes oligarcas como los Rockefeller se habían hecho con grandes monopolios como el petróleo de la Standard Oil. En aquel entonces el gobierno de Estados Unidos decidió salvar a su capitalismo mediante una ley que impedía los monopolios y que obligaba a las grandes compañías como la Standard Oil a dividirse para que se mantuviera la libre competencia. Lamentablemente en el mundo informático es absurdo pedirle a las grandes tecnológicas que se dividan.
Sería absurdo, por ejemplo, pedir a Facebook que se divida en 50 redes sociales diferentes, u obligar a WhatsApp a que se fraccione en 30 compañías diferentes. Una red social solo es útil si en ella se encuentra todo mundo al mismo tiempo. De hecho, usted como usuario lo último que desearía es tener que acceder a 100 redes sociales diferentes simplemente para poder actualizar su estado. De igual forma, YouTube solo funciona si es un monopolio. De otra forma, tendríamos que gastar mucho tiempo en poder explorar el contenido que deseamos ver. Y ya ni hablar del sistema operativo, donde existe un cuasi monopolio por parte de Android en los celulares o de Microsoft en las computadoras. Aquí debo decir que la mayor amenaza que existe para el capitalismo es precisamente la gran concentración de riqueza que existe hoy en día. Paradójicamente son precisamente los partidos de izquierda aquellos que, siendo críticos del capitalismo, abogan al mismo tiempo por frenar la gran concentración de riqueza que se está dando en nuestros tiempos. Por último, debo decir que la principal diferencia entre el comunismo tecnológico al que nos enfrentamos y el comunismo de la Unión Soviética es que en el primero se controlará la distribución y producción de bienes mediante un sofisticado algoritmo, y en el segundo se intentaba controlar la economía de un país vía una burocracia obesa y corrupta que solo sabía usar lápiz y papel. También es razonable afirmar que el triunfo de Donald Trump fue una reacción no violenta por parte de la población de los Estados Unidos ante lo que ellos perciben como el fin del capitalismo norteamericano y la decadencia del sueño americano. En conclusión, el capitalismo se está viniendo abajo de forma acelerada en los Estados Unidos y en el resto del mundo entero. Vamos a un mundo donde nadie será capaz de adquirir ni una casa ni un coche, pero donde al mismo tiempo todos tendremos acceso a una casa y a un coche. Esto último implica que en la nueva sociedad, los sueños de las personas no pasarán ni por comprar una casa ni por comprar un coche, sino seremos una sociedad donde el mayor sueño será muy posiblemente acumular puntos en nuestras redes sociales que reflejen nuestro buen comportamiento frente al sistema. Y serán precisamente esos puntos los que nos permitirán acceder a las mayores ventajas de este nuevo sistema. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos qué opina del comunismo tecnológico en el cual empezamos a vivir, donde muy probablemente los nerds nos dominarán. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas suscribirte a este canal, da clic aquí, y si deseas ver más contenido, da clic aquí.